A 40 años del último golpe argentino cívico-militar, en Pinceladas Sociológicas entrevistamos a nuestra conductora, Ana María Tabela, quien vivió estos años de horror como socióloga y como personal de investigación del CONICET. Compartimos su experiencia en honor a la memoria del pueblo argentino. Ana Tabela, ya van 7 años de Pinceladas Sociológicas y nunca te preguntamos acerca de tu experiencia en los años que pasaron, en la época del último proceso cívico-militar, ¿no? Por lo que sabemos, vos eras investigadora del CONICET y socióloga en ese entonces. ¿Qué tareas específicas realizabas? Bueno, en realidad, en ese año, yo en enero del 76, había ingresado al CONICET. Y no como investigadora, sino como personal de apoyo. En aquel momento se llamaba así a la carrera. Y estábamos en la Facultad de Derecho. El Instituto de Sociología funcionaba en la Facultad de Derecho. Sí, ese fue en el momento en marzo. Nosotros habíamos entrado en un proceso democrático. Y cosa que alguna gente me ha achacado a veces. Es decir, entró en el 76 y nosotros nos habíamos presentado, yo y otro grupo, en todo el proceso democrático y tardamos mucho en ingresar al CONICET, porque habría que recordar que el ingreso al CONICET era muy selectivo, aún en el proceso democrático que antecedió al golpe. ¿Qué significaba ser sociólogo en ese momento? Bueno, la verdad que ser sociólogo siempre es un poco peligroso. Por un lado, implicaba pensar en la sociedad como una fuente de cambio. El cambio es una cosa muy peligrosa para una derecha que se quiera sentar en el poder. En aquel momento era más que peligrosa. Ser sociólogo era ser marxista. Por tanto, no se podía entender que uno estuviera en una institución como el CONICET siendo sociólogo. Muy pocos eran los sociólogos, mucho menos en Rosario no había ninguno que fuera sociólogo y que estuviera en el CONICET. En ese momento estábamos en el Instituto de Sociología, que yo conté, en la Facultad de Derecho. Pasó el tiempo, avanzó la época del proceso y se crea un complejo en ciencias de la educación que funcionó en la Siberia, el primer instituto que funcionó en la Siberia. A ese instituto llegó un ministro de Educación, que a ustedes quizá les suene por comentarios de sus padres, llamado Pedro Bruera, que había sido ministro de Educación y que, no sé por qué, si compensando los servicios prestados o qué, época del proceso, ¿cierto?, se le había otorgado el privilegio de ser director de un instituto en Ciencias de la Educación, en una ciudad donde no tenía carrera de Ciencias de la Educación. ¿Qué pasa? De repente, una designación del CONICET, Ana María Tabela va a parar al IRICE, Instituto Rosario en Ciencias de la Educación. ¿Cómo? ¿Por qué? Si me consultaron, no, nada, no era época de consultas. Aparecí en ese instituto. Se designaron y ya. Aparecí con pase a ese instituto. Situación que me creó un ambiente de protección en cuanto que estaba en el instituto, donde había un tipo al que había que pedirle permiso para poder entrar, un tipo con autoridad política. Pero por otra parte, cada vez que yo me enfrentaba a semejante personaje, en broma o como sea, decía, todos los sociólogos son marxistas. Frente a esa situación, que era cotidiana, una agresión cotidiana, así trabajaba Ana María Tabela. ¿Qué hacía de sociología? Lo que podía. Se me daban funciones tipo sociología de la educación, pero todas así, ¿cómo diría yo?, veladas, donde no tendría que aparecer mucho la clase social, ¿cierto? Y a otros representan el conflicto de clases para nada. Pero lo más importante de eso era que recibíamos materiales en ese instituto que en ningún otro lado se aceptaban, materiales del extranjero y revistas del extranjero, que este señor se daba el lujo de importar porque a él no lo supervisaban, no le tamizaban la bibliografía. Entonces ahí llegué a leer cosas que yo había perdido, clásicos de la sociología, tipo Marx, que yo ya tenía para releer porque yo los había quemado. Entonces, por un lado, tuve un reducto protegido, pero por otro lado, qué manera de progresar, quién podía publicar algo diferente, todo diferente a lo que ahí se pensaba, todo era, te tachaban
Y bueno, esas son las condiciones. ¿Y sucedía lo mismo con otras ramas de las ciencias sociales? Sí, la gente que entraba ahí ya sabía a la que se jugaba. Yo no había entrado con ese permiso, yo fui mandada, entonces tenía que aceptar lo que ahí se contextualizaba o irme. Situación que a mí siempre me costó mucho. ¿Nunca pensaste, viste? Y hubo algunos momentos cuando al padre de mis hijos le habían propuesto, un primo de él que militaba en agrupaciones, le había pedido que le firmara el certificado de nacimiento del hijo, porque él se había ido, rajado por todos estos problemas, le había quedado su mujer. Su mujer, para poder sacar el hijo de la Argentina, necesitaba un certificado de nacimiento del hijo, que tiene la misma edad de mi hijo, el segundo, y entonces él, como es médico, le pidieron a él que le firmara el certificado de nacimiento. No se lo querían dar en el hospital italiano, porque como conocían al padre, no se lo querían dar. Y entonces, en una noche muy jorobada, le digo yo, mira, hay que firmárselo. Y dice, ¿qué van a decir? ¿Que yo le niego la paternidad a mi primo? Le digo, mira, mejor un hijo, que salga un chico con riesgo a otro país y que te lo reclame alguna vez tu primo antes de perder un chico acá en la Argentina. Y así fue como firmar. En ese día tuvimos tanto miedo que no sabíamos si no nos teníamos que ir después. Pero después uno vuelve, porque es que yo sentí mucho esto de quedarme acá.